¿Presentación en la pantalla ya? Se ve perfectamente, creo que todos lo estamos viendo. Así que cuando quieras, empezá. Genial. Bueno, primero, Cristina, agradecerte a vos, a SOARPSO, a la asociación, la invitación. Para mí realmente es una gran oportunidad y un placer encontrarnos y poder reflexionar juntos sobre estas prácticas digitales, sobre telemedicina. Eh, Así que bueno, vamos a ir con esto. Cristina, te vuelvo a agradecer la presentación. Solamente, si me permitís, voy a dar un dato más. Claro, por supuesto. Soy abogado, diplomado en salud pública, pero soy una buena persona. Ah, bueno, eso hoy en día es lo más difícil, ¿o no? Viste que cuando hablan de abogados, soy abogado, pero una buena persona, ¿no? Es como una previsión para que me cuenten como un amigo, digamos, ya hace 30 años que trabajo exclusivamente en ámbitos de salud, en ámbitos asistenciales, asesorando al equipo de salud, a instituciones sanitarias y a trabajadores de la salud. Así que véanme como un amigo. Bueno, dicho esto, hoy vamos a reflexionar, a conversar juntos. La idea es que esto más que una charla sea un conversatorio. Yo voy a hablar 30 minutos, 35 no más, para que ustedes después puedan enriquecer este encuentro con sus preguntas, con sus reflexiones. Eh, el tema que nos convoca es, bueno, esta nueva forma de hacer medicina, la telemedicina, la medicina digital, algunos consejos prácticos sobre recetas digitales y sobre cuál es la mejor forma de comunicarse. Yo siempre les digo cuando estoy con un grupo de médicas y de médicos que están asistiendo ustedes a un, digamos, momento histórico de la medicina, de la historia de la medicina. En los 5 años próximos, en los próximos 5 o 10 años, la medicina claramente va a crecer en forma exponencial y va a provocar aumentos en términos de conocimiento y de avance mucho más potentes que los últimos 25 siglos. La medicina va a crecer en 10 años más que los últimos 2.500 años. Y estos productos de las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y entonces ustedes asisten a este momento en donde lo más difícil va a ser transmutar de alguna forma aquel modelo hipocrático basado en aquel encuentro presencial, en aquellas relaciones clínicas, donde justamente la clínica, si uno pone foco en el origen de la palabra, clínica tiene que ver con el inclinare, ¿no? Es un verbo latino, clínico era el que se inclinaba sobre la cama, sobre el lecho del paciente, para poder desplegar esas herramientas clínicas que eran la mirada, la palpación, la auscultación, la posibilidad de escucha. ¿Eh? Y cuánto más en la dermatología, que la dermatología requiere justamente esas habilidades de mirar, de estar cerca, de palpar, de auscultar, ¿no? Ahora vamos a ver también de alguna forma cómo para la dermatología, la teledermatología también es un fenómeno absolutamente disruptivo. Entonces, claro, esa forma de estar presentes, ¿no? Esa relación clínica que era el encuentro, como decía Marañón, ¿no? Entre una conciencia y una confianza, ahora se ve mediatizado por los screening, por los monitores, donde hay participación remota, encuentros remotos, virtuales, ¿no? Entonces lo que uno primero ve es que hay claramente, vamos a ver los riesgos y los beneficios, y vamos a ver de qué forma ustedes pueden utilizar las herramientas tecnológicas, pero sin olvidar aquellos mandatos tradicionales de esa ética hipocrática que tanto bien le hace a los pacientes en cuanto a ese encuentro cercano, ¿no? Y también las expectativas que ponemos. Fíjense esta etapa de Clarín de hace unos años, no muy pocos, del año 2018. Allí a la derecha pueden ver que dice, la telemedicina crece en el país y hasta los casos de gripe se curan por internet, ¿no? Cómo los medios también están empujando un poco el avance tecnológico y están creando de alguna forma a veces expectativas, digamos, desmesuradas. La asistencia médica al viajero, ¿no? Vemos cómo las plataformas virtuales y las consultas médicas, siempre hago el mismo comentario, acá parece una suerte de Tinder sanitario, ¿no? Como esta chica está macheando a un médico y el médico parece un actor de Hollywood, ¿no? Pintón, ojos celestes, cómo se hace una suerte de barniz también, ¿no? Publicitario en estas aplicaciones. Pero claramente, como enseñaba Alma Ata hace muchos años atrás, hay una sola medicina la que cura y hay muchas maneras de curar.
Entonces la idea es ver cómo esta medicina digital, como la telemedicina, como una nueva forma de curar, podemos encontrar un fundamento, una epistemología distinta en el arte de curar. Y claramente ustedes asisten, como les decía antes, a un tiempo en la medicina en donde sufren cuadros, yo digo siempre, los médicos están sufriendo cuadros de infoxicación aguda, ¿no? Y la infoxicación aguda tiene que ver con la infodemia también, y vemos ahora también en tiempo de pandemia, como que no podés tamizar, canalizar y, digamos, y reproducir intelectualmente la cantidad de información que hay, ¿no? Entonces es lo que se llama Big Data. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida va a producir alrededor de 1 millón de gigabytes de datos de salud. Y muchas veces sin que ustedes lo sepan y sin que tengan control sobre los datos que ustedes producen, ya sea a través de los teléfonos celulares, de las aplicaciones donde hay geolocalización, de relojes inteligentes que te pueden llegar a medir inclusive la presión arterial o pueden predecir el riesgo de infartos. Este año la información médica se va a duplicar cada 73 días. Fíjense ustedes la cantidad de miles de millones de publicaciones, de diagnósticos por imágenes que se producen, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿qué médica o qué médico va a poder estar actualizado hoy en el ámbito de cualquier especialidad, en este caso la dermatología, con tanta cantidad de promoción y de profusión de información? Pero vamos a ver ahora que también la tecnología puede ayudarnos a hacer mejor medicina, pero también veamos los riesgos, en primer lugar. Esta frase yo creo la dijo, a mi juicio, un pensador contemporáneo muy potente. La voy a decir al final quién es el autor de esta frase para evitar cualquier situación de prejuicios, pero este pensador, miren qué interesante lo que dijo, ¿no? Cuando estos medios, es decir, cuando la relación virtual, ¿no? Los dispositivos digitales, se convierten en omnipresentes, es decir, cuando reemplazan el encuentro presencial, el encuentro cara a cara, no favorecen una forma de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Y de alguna forma impiden también esa reflexión, ese diálogo, ese encuentro generoso. A mí yo recuerdo aquí, creo que era la Ina Entraigo que decía, médicas, médicos y pacientes son dos menesterosos, ¿no? Porque los dos se necesitan, ¿no? Y ese encuentro interpersonal, dialógico, es un encuentro en alguna forma donde el amor bien entendido, es absolutamente necesario. De ahí que la presencia también, el riesgo de que todo sea telemediatizado, provoca esta situación. Es decir, el reemplazo, como se dice aquí, de relaciones reales y que impiden muchas veces tomar contacto con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro, con la complejidad de su experiencia y de su existencia, de su preocupación existencial. Y yo me imaginaba ustedes como dermatólogos, ¿no? Cuando muchas veces tienen que ver la piel, ¿no? Esa piel que a veces está mediatizada por monitores, y qué importante que es que un paciente se sienta tocado también, ¿no? Y de ahí que este sea claramente uno de los riesgos. Esto lo dijo Francisco, el Papa Francisco, en una carta que a mi juicio es muy importante porque hace todo un desarrollo sobre cuáles son los riesgos y las ventajas también de los dispositivos digitales. Pero bueno, claramente, además, uno lo que ve es un empobrecimiento de la comunicación, del lenguaje, cuando el ejercicio de la medicina, digamos, la exaltación de la clínica, justamente es el trabajo sobre la experiencia acumulada durante años, que ningún algoritmo, vamos a ver hacia el final, ningún proceso de inteligencia artificial, vamos a ver al final, puede reemplazar ese famoso ojo clínico, ¿verdad? Entonces, este es otro de los riesgos. Y claramente, uno de los riesgos más preocupantes es la pulverización muchas veces o el riesgo de afectar la privacidad y la confidencialidad de los pacientes. Estas webconferencias son buenas porque nos permiten estar a todos, y ahí veo que ya tenemos más de 100 personas, y esto realmente es buenísimo. A mí me encantaría poder mirarle las caras a cada uno de ustedes, pero cuando yo tengo conferencias presenciales y yo les pregunto a médicas y médicos, díganme, ¿cuántos de ustedes utilizan algún dispositivo digital, aunque sea precario, ¿no? WhatsApp, correo electrónico o mensajería de texto,
para comunicarse con los pacientes. Yo estoy seguro de todos los que están aquí, el 90% me va a levantar la mano y va a decir, sí, yo tengo ese tipo de comunicaciones. Ahora, si yo les pregunto a todos los que levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes cobraron esa consulta digital o esa consulta virtual? Estoy convencido que muy pocos de ustedes van a levantar la mano. ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay una conciencia sobre lo que significa la jerarquización del acto médico, ¿verdad? Y de lo que significa poder tener actos bien remunerados. Entonces aquí vemos claramente también que otro de los riesgos, digamos, como decíamos antes, es creo que es el riesgo más importante y sobre el cual vamos a trabajar al final, y yo les voy a dar, porque esto no quiero que sea una conferencia o una charla plenaria, yo quiero que ustedes se puedan ir hoy con herramientas concretas que le permitan trabajar con seguridad y con garantías éticas y legales. Esta figura representa de alguna forma ese riesgo de pulverizar la privacidad, ¿no? Vemos que ahí está la señora que está ayudando con la limpieza en esa sala, se asoma y es que como que cogotea y está mirando la historia clínica del paciente, ¿no? Ahí vemos la fragilidad. Pero también otra fragilidad es, esto se está denunciando desde hace un par de años, los riesgos de precarización laboral. Esto se llama también la uberización del acto médico, ¿no? Es decir, muchas veces reemplazar la consulta presencial por la consulta virtual puede suponer un ahorro de costos para algunas aseguradoras de salud. Nosotros no queremos esto, queremos que sea un acto médico bien remunerado y que esté de acuerdo a las condiciones dignas de ejercicio profesional. Ventajas. Claramente, las ventajas son infinitas. Mejora la comunicación, ustedes van a tener mejores posibilidades de comunicaciones rápidas, efectivas y, por supuesto, mucho más económicas. El tema de la portabilidad. En Argentina existen más celulares que habitantes. Inclusive aquellos sectores más desfavorecidos o más pobres tienen acceso a teléfonos inteligentes. Con lo cual el tema de la portabilidad también mejora en muchos casos, y ustedes que trabajan también en general con pacientes crónicos, como es el paciente afectado por psoriasis, esto mejora muchísimo, por ejemplo, el seguimiento del paciente, la adherencia, el sistema de mensajes a través de la adherencia al tratamiento, sistemas de alertas, sistemas de seguimiento. También claramente hay mejoras administrativas cuando ya de hecho están habilitados los consultorios para dermatólogos para la administración de turnos, en la lectura o en la digitalización de estudios, y también en muchas circunstancias favorece la comunicación digital o la telemedicina, la interconsulta con colegas o con pacientes que están residiendo en otras jurisdicciones. Entonces veamos cómo pasar de ese modelo hipocrático, cómo tomar, mejor dicho, lo mejor del modelo hipocrático en el que todos ustedes han sido entrenados, a este nuevo modelo de medicina digital. ¿Y por qué decimos esto que es importante? Porque claramente la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Este creo que es un tema central para la práctica médica y para la práctica dermatológica, en donde, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial en lo que significa la teledermatología, como vamos a ver ahora, también es una herramienta que debemos considerarla, ya que ustedes saben, la inteligencia artificial está de alguna forma planteando una cuarta revolución industrial, donde el impacto en la atención médica ya vamos a ver en varias especialidades médicas, entre ellas la dermatología, el impacto es impresionante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el avance y el gran volumen de datos médicos, científicos, imágenes, ponen también en jaque la obligación tradicional de ustedes como médicas y médicos. Porque tradicionalmente los abogados y los jueces que decían, eh, los médicos tienen una obligación de actualización permanente. Esto se viene diciendo desde hace 50 años. El problema es hoy, ¿cómo podemos adaptar esta obligación de estar permanentemente actualizados con estos procesos? Bueno, claramente la inteligencia artificial va a ser y es una herramienta para que ustedes puedan tener mejor acceso y mejor conocimiento de la información disponible. Pero como cualquier herramienta tecnológica, también hay que tener en cuenta los riesgos. Riesgos de discriminación, en muchos casos, en los procesos de inteligencia artificial, en la utilización de algoritmos, por ejemplo, para el diagnóstico médico, inclusive en dermatología, hay que tener cuidado con los sesgos o la perpetuación de sesgos de discriminación. Un ejemplo, en una universidad de Estados Unidos que
admitían estudiantes de medicina, se utilizó un proceso de inteligencia artificial en donde tuvo una precisión prácticamente igual que la que hacían las personas, los empleados de esa institución. Pero luego, cuando concluyeron de evaluar los resultados, se dieron cuenta que ese mecanismo, ese proceso de inteligencia artificial, discriminaba y otorgaba menos puntaje a las mujeres y a los grupos de minorías étnicas, entre esos población afroamericana. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que se entrenaban, en los procesos de Machine Learning, se entrenaban con los datos y con la formación que le daban los seres humanos. De ahí el problema de la discriminación. Esto hay que estar muy atento también en el campo de la dermatología. Y la otra confusión que hay que evitar es el riesgo de confundir correlación con causalidad. Un ejemplo concreto que sirve para comprender bien este fenómeno. En Estados Unidos también nos dicen que la esperanza de vida es superior en aquellas personas que manejan un Mercedes-Benz. Claro, yo leo esto y vendo todo lo que tengo, mi casa, los 2 coches mínimos que tengo, para poder llegar a comprarme ese Mercedes-Benz. Esta es la gran confusión entre correlación y causalidad. No solamente no voy a tener mejor expectativa de vida, sino que por ese gasto catastrófico seguramente mi esperanza de vida va a disminuir y voy a ser más propenso a tener enfermedades. Pero el valor concretamente de la inteligencia artificial es impresionante. Ustedes fíjense, ya en 2016, esto es una alianza que hizo Google con el NIH americano para acceder a imágenes oftalmológicas. En solamente 5 meses, el sistema de inteligencia artificial aprendió a reconocer daños en la retina producidos por la diabetes con una precisión que igualaba a los oftalmólogos especialistas certificados. Y ustedes saben bien que en teledermatología esto se está implementando hace tiempo. Por ejemplo, otra publicación que generó alarma en un punto, porque ahora vamos a ver que está el fantasma del reemplazo de la dermatología por sistemas de inteligencia artificial. Y esto hay que precisarlo y hay que decir que no. Pero esos sistemas, por ejemplo, precisaron clasificar imágenes de tumores de piel entre benignos y malignos, melanomas, con la misma precisión que dermatólogos certificados. Pero vamos a ver que esto es una situación que puede y debe servir, pero nunca reemplazar a los profesionales, a los médicos especialistas y médicas en dermatología. Hoy mismo, saben ustedes que en la utilización de inteligencia artificial en la pandemia por coronavirus, por COVID-19, ha sido estratégica para mitigar y para contener la epidemia en muchos países. Corea del Sur, China mismo, Shanghái, Taiwán, Singapur, han detenido el curso de la epidemia gracias a la utilización de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, a través del reconocimiento en China de 200 millones de cámaras con reconocimiento facial. En algunos casos había aplicaciones y apps donde había posibilidades de controlar la temperatura en forma remota. A esas personas se las aislaba, se las cuarentenaba de forma compulsiva. Recuerden que estos son sistemas no democráticos, donde la autonomía y la libertad individual ceden, pero allí claramente, por ejemplo, en los testeos rápidos, como no tenían acceso para tantas millones de personas, utilizaron, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que en 10 segundos identificaban y preanunciaban lesiones pulmonares y evitaban el ingreso, mientras que un técnico, un especialista tardaba 20 minutos. Eso permitió tener un mejor flujo de asignación de camas en terapia intensiva. Ahora bien, vamos concretamente a la parte donde vamos a dar algunas herramientas prácticas para que ustedes puedan trabajar más tranquilos. En primer lugar, todos los procesos y los dispositivos de medicina digital claramente van a asegurar y mejorar la seguridad del paciente. Y esto está demostrado y vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una figura, no sé si se acuerdan ustedes de Calloy, de Quino, que él expresaba esto: yo se las regalo para que la copien y las pongan en su consultorio, ¿no? Está entrando un paciente en un quirófano y arriba, allí dicen, errare humanum est. Los pacientes son los primeros que deben saber que la práctica de la medicina y la dermatología en especial, en particular, no son prácticas infalibles, son prácticas en donde el error es consustancial con la misma práctica y donde ustedes, desde el punto de vista ético y legal, están obligados a nunca prometer un resultado. Pero si nosotros vemos la cantidad de eventos adversos, hoy vemos imágenes, digamos, estadísticas trágicas, muere más gente por errores médicos prevenibles que por cáncer de mama, por ejemplo, y que por accidente de tránsito. Pero si uno ve la raíz fuente de todos esos errores médicos prevenibles, el punto común siempre son los errores de comunicación. La raíz
de todos los, de la mayoría de los eventos adversos prevenibles tiene que ver con problemas de comunicación. Y aquí es donde la medicina digital y la telemedicina pueden ayudar a mejorar la seguridad del paciente. Pero también, acá no los voy a aburrir, pero les digo cuál es la legislación que tenemos que tener presente y sobre la base de la cual yo les voy a dar todas estas recomendaciones, ya que hasta ahora hay proyectos que están en diputados, pero por razones obvias todavía no se están tratando. No tenemos una legislación que a ustedes les diga lo que es legal y no es legal hacer. Pero como yo también conozco y trabajo mucho con médicos y médicas, una de las situaciones, les tengo que confesar que es una especie, después de tantos años y de tener un padre médico y un hijo médico, soy una especie de falso galeno, porque estoy descubriendo y diagnosticando síndromes. Entonces acabé de diagnosticar este síndrome, que seguramente lo conocen, que es el síndrome del acoso whatsappico. Este síndrome genera algunos signos que son preocupantes. Uno de esos signos que es preocupante, que yo estoy seguro que si les pregunto, alguno de ustedes ha padecido este síndrome, es el signo de me clavó el visto. El signo de me clavó el visto es cuando el paciente lee, advierte esos dos asteriscos azules marcados cuando ustedes leyeron alguno de estos mensajes y no le contestan, ¿no? Y a partir de ahí comienza a dispararse este acoso whatsappico. Bueno, yo les voy a decir cómo evitarlo y cómo prevenir esta situación. Claramente, nosotros hemos aprendido mucho de los pediatras. Hemos trabajado con la Subcomisión de Tecnologías Médicas de la Sociedad Argentina de Pediatría y a partir de las encuestas que se han realizado sobre más de 8.000, 9.000 pediatras, hemos detectado estas situaciones de acoso y del abuso de las consultas, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, algunos hasta medio escatológicos, como la foto que le mandó la mamá de un nene con la caca en el pañal, digamos, a la médica, que estaba festejando justamente ese día, un domingo al mediodía, su cumpleaños con un asado con su familia y sus amigos. Pero bueno, vamos a ver cómo se evita esto. Esta es otra de las cuestiones. Miren este relato real, desactualizado por el monto, pero real. Dice así, esto es para ustedes que son dermatólogos. Doctor, mi esposa tiene una semana con una dermatitis en los brazos y el cuello que se le está agravando. ¿Qué le doy? Y el dermatólogo le dice, dale 600 pesos para que venga a la consulta, ¿no? Esto ya está desactualizado por el monto. Pero esta es también la otra situación por la cual nosotros tenemos que reforzar la necesidad de valorar y que ustedes puedan cobrar las consultas que se realizan a través de plataformas virtuales. Recomendaciones. En primer lugar, el uso, si ustedes van a usar, lo ideal sería que usen dispositivos digitales seguros. Ya en el mercado hay muchas, yo no voy a nombrar ninguno porque no patrocino ninguno, hay dispositivos seguros, pero si ustedes van a utilizar su teléfono celular y utilizar WhatsApp, correo electrónico o mensajería de texto o cualquier otro dispositivo digital, en primer lugar, la primera recomendación es que no multipliquen, que utilicen un solo canal de contacto digital con sus pacientes. No utilicen al mismo tiempo WhatsApp, telefonía o correo electrónico. Elijan uno. Segundo consejo muy importante, así como ustedes tienen un horario de consultorio presencial con el paciente, en la primera consulta tiene que haber siempre una consulta presencial. Ahora quizás, bueno, ahora están los consultores habilitados, lo pueden hacer. En un papelito ponerse de acuerdo en 5 cuestiones. La primera, como le dije, esto es muy importante a los efectos de certificar la identidad y la privacidad del dato. El paciente les va a afirmar en ese papel que ellos y solamente ellos reciben el consejo médico que ustedes le dan a través de todos estos dispositivos. Eso les va a asegurar a ustedes evitarse cualquier dolor de cabeza. En tercer lugar, establecer un horario de consultorio digital. Ustedes, como no van a atender consultas urgentes, se van a poner de acuerdo en el tipo de consultas que van a atender virtualmente, van a decir, bueno, yo los jueves de 19 a 21 atenderé sus consultas. Esto va a evitar, por otro lado, ese acoso whatsappico del que hablábamos. También, como les dije antes, esto es muy importante para proteger la intimidad del paciente. Y ojo con las fotos. Recuerden, esta es una foto, una selfie quiróntica, le digo yo, ¿no? ¿Se acuerdan que esto fue digamos, un escándalo? En plena cirugía se hacían selfies aquí los cirujanos y todo lo demás. Y aquí también otra recomendación.
limitar al máximo el uso de celulares en instituciones de salud o en los consultorios. Y aquí les quiero dar otro consejo. Seguramente ustedes alguna vez tuvieron la circunstancia de que algún paciente o algún familiar quiera grabarlos o quiera filmar las indicaciones médicas o determinados actos médicos. Y yo me imagino que si les pregunto, estoy convencido de que la mayoría de ustedes me va a decir que eso no les gustó, que los puso incómodos. Y tienen toda la razón del mundo. Ni el paciente ni los familiares tienen derecho a grabar las indicaciones médicas que ustedes realizan por varias razones. En primer lugar, porque esto afecta la confianza y afecta la integridad de ustedes como profesionales de la salud. Y en segundo lugar, porque los pacientes tienen el derecho, por un lado, a requerir una interconsulta médica y por otro lado, a requerir una fotocopia íntegra de su historia clínica. Con lo cual, ustedes tranquilamente pueden poner en sus consultorios o en los sanatorios o en los hospitales indicaciones o carteles donde digan está prohibido el uso de celulares y la grabación, salvo que existan razones médicas bien argumentadas en donde esto sea necesario. Por ejemplo, pacientes que les cuesta comprender o que pacientes añosos que necesitan grabar las indicaciones para tener mejores posibilidades de adherencia al tratamiento, allí claramente habrá, digamos, justificación médica para poder hacerlo, ¿sí? Bien, sigamos. Le decíamos entonces, múltiples canales de contacto no, y ojo con otro tema. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes después el consejo que dan por WhatsApp o por correo electrónico, porque son actos médicos, lo transcriben a la ficha de atención del paciente o la historia clínica? Muchos me van a decir que no. Ojo con esto, es muy importante no olvidarse de transcribir los consejos que ustedes dan a la ficha de atención ambulatoria o a la historia clínica del paciente. Correo electrónico. Si ustedes quieren comunicarse con sus pacientes a través de correo electrónico, no hay ningún problema. Pero no utilicen sus cuentas de Hotmail, de Gmail o cualquiera que usan en general para sus relaciones personales o laborales. Porque allí pueden tener problemas también, puede ir a una carpeta de spam, se les puede pasar. El consejo es que ustedes creen que es muy fácil crear una cuenta que diga, por ejemplo, doctora Cristina Echeverría, consultas médicas, @gmail. Y esa cuenta ustedes la van a usar exclusivamente para responder consultas médicas en el uso de correo electrónico. Y después, el resto de recomendaciones que les di, también tenerlas presentes para la comunicación a través del correo electrónico. Cuidado y mucho más aún hoy con el uso de celulares en instituciones sanitarias. Si ustedes trabajan en algún servicio hospitalario o en alguna unidad de dermatología, con el riesgo de contaminación cruzada asociada al uso de dispositivos digitales, sean tablets, celulares o lo que fuese, y también con no creo que sea el caso de ustedes, pero con la interferencia electromagnética de los celulares en áreas críticas como UCO o UTIS, ¿sí? Aquí les dejo algunos consejos después que están vigentes y son de la SAD y la Sociedad Argentina de Infectología en cuanto a la decontaminación de los dispositivos. Pero vamos a ir un poquito más rápido. Aquí les dejo un tema fundamental en el uso de redes: no aceptar solicitud de amistad, especialmente a través de Facebook, de pacientes. Esto está totalmente desaconsejado, inclusive desde el punto de vista ético sería una falta grave que ustedes se contacten a través de este tipo de redes que no están utilizadas para relaciones, digamos, médicas asistenciales. Yendo a telemedicina, ustedes saben que una de las aplicaciones claramente, como vimos antes, está vinculada a la teledermatología. Las ventajas ya las hemos visto, disminuyen en muchos casos la posibilidad de internación hospitalaria, de tener infecciones asociadas al cuidado de la salud. Muchas veces también sirven como estrategias de capacitación, potencian el trabajo en equipo, los riesgos ya los dijimos. Pero ahora, si bien no teníamos, como les dije antes, una legislación, la Superintendencia de Servicios de Salud, ustedes saben que es el organismo que regula a las obras sociales sindicales, en general son las más grandes, y a las empresas de medicina prepaga, han aceptado la incorporación de plataformas de teleasistencia y el pago. Esto es muy importante para que ustedes puedan también exigir el pago de las consultas médicas y dermatológicas que hagan en forma remota. Otro consejo para pacientes privados que no tengan obra social o que no tengan empresa de medicina prepaga: ustedes en ese papelito inicial que yo les dije,
se tiene que poner de acuerdo también en, por ejemplo, ustedes le van a decir, miren, el costo de mi consulta médica virtual es de, no sé, por decir cualquier cosa, 2.000 pesos. Y yo les voy a dejar acá mi cuenta, mi clave de bancario uniforme, mi CBU, o inclusive pueden habilitar una plataforma en Mercado Pago, Mercado Libre, para que puedan ustedes recibir el cobro de honorarios. Es decir, no hay ninguna excusa para que ustedes no dejen de cobrar las consultas médicas virtuales. Y bueno, un tema central, creo yo, que planteó la epidemia, que ya venía rondando desde hace tiempo, y que justamente les doy una noticia. Mañana se va a discutir en la Cámara de Diputados, en la primera sesión virtual, un proyecto de ley del diputado Shedlin, en el cual participamos en cuanto a la posibilidad de generar ya recetas digitales. Está la receta digital, ustedes saben que se puede mandar la foto a través de mensajería de texto o a cualquier otra aplicación, dispositivo digital. Estas son las condiciones, digamos que ustedes ya la conocen, debe haber esa foto con membrete, deben guardar ustedes, incluir la leyenda receta de emergencia COVID-19, guardar el soporte papel para que eventualmente pueda ser trazable y auditable. Pero aquí me voy a detener un minuto y recordar que por más que esas estrategias de prescripción sean digitales, no olvidemos principios básicos de la prescripción médica. Esto creo que es esencial. La prescripción médica es uno de los actos médicos, siempre digo yo, más importantes, que genera mucha responsabilidad médica, pero uno de los más descuidados. Yo no voy a decir quién, pero un médico muy amigo mío que me controla, a veces me dice, la receta deja que te la haga Anita, mi secretaria, ¿no? Y yo le dije, mira, no te conviene hacer esto porque te estás exponiendo a un riesgo. Ustedes saben que existen guías de buena práctica en la prescripción de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud las ha establecido y son muy claras, tienen que dar prioridad siempre a fármacos con seguridad y eficacia comprobada, seleccionar fármacos con suficiente información científica, eh, cada fármaco tiene que cumplir con estándares de calidad, esto es muy importante, la calidad no puede haber un doble estándar, medicamentos de primera para aquellos que tengan OS de 4 a 10 y medicamentos distintos o de peor calidad para los pacientes que atendemos en el hospital. El derecho a la salud es un derecho indivisible. Y claramente prescribir con el nombre genérico o la denominación común internacional. ¿Ustedes deben preocuparse si los medicamentos son caros? Sí, pero ¿cuándo? O digamos, ¿en qué momento? Una vez que se hayan pasado por aquellos tamices, una vez que hayan asegurado que el medicamento que ustedes van a optar en la indicación médica es seguro, es efectivo, es eficaz y es de calidad. Ponderar la relación costo-beneficio. Y esto no lo dice la industria, lo dice la Organización Mundial de la Salud. No olvidar que la prescripción es un ejercicio que tiene que ver con lo que yo denomino soberanía terapéutica. La soberanía terapéutica es un derecho de ustedes que lo tienen que ejercer con total libertad y donde nadie puede meterse y donde nadie puede limitar el ejercicio, salvo que sea un ejercicio arbitrario, ese ejercicio de la soberanía terapéutica. Y también tener presente que en el ejercicio de esa soberanía terapéutica ustedes pueden individualizar determinados fármacos y realizar lo que se denomina la justificación de la prescripción por marca. Esto es, cuando ustedes realizan una receta de esta forma y cuando de alguna forma esta receta que ustedes realizan, aquí tenía una diapositiva donde tenía la forma, les pido disculpas, después se las hago llegar, donde estaba un recetario, que me había facilitado un colega, pero bueno, no lo encuentro. Se los explico fácil. En la receta tienen que poner el nombre genérico, el nombre comercial y debajo, entre comillas, justificación de la prescripción por marca. Y ahí, en uno o dos párrafos simples, dar las razones por las cuales ustedes insisten con esa determinada especialidad medicinal, que puede ser por adherencia, por evidencia clínica, por las razones que ustedes quieran. Y esa forma de justificar, aunque sea remota y digital, inhibe cualquier posibilidad de sustitución de la receta. Para terminar entonces, y no aburrirnos más, yo creo también en épocas en esta época de epidemia es muy importante también establecer un párrafo que tiene que ver con la seguridad, con el cuidado de los trabajadores de la salud, de todos ustedes. Es muy importante que todos ustedes tengan acceso a garantías de condiciones materiales, psicológicas y espirituales que garanticen prácticas eficaces. Quiero terminar diciendo que los trabajadores de la salud no son héroes, vengo insistiendo con esto hace tiempo. Los trabajadores de la salud, médicas y médicos, son seres humanos
de carne y hueso que aman, piensan, sufren y sueñan, y tienen que volver a sus casas también, donde tienen sus familias, con lo cual tienen todo el derecho a tener miedo, y por eso yo los aplaudo, pero no creo que sean superhéroes, porque los superhéroes tienen superpoderes y no tienen miedo. Y para terminar, y para despejar el fantasma del dominio de las máquinas y del reemplazo de las máquinas para los dermatólogos y las dermatólogas, estos sentimientos humanos son insustituibles. Es decir, claramente las máquinas no van a poder ejercer el sentido común, el sentido del humor, la valoración social, moral, la reflexión crítica y sobre todo la compasión. ¿Qué es la compasión en dermatología? La compasión tiene que ver con, yo creo que con la decisión por la cual cada uno de ustedes decidió ser médica y decidió ser médico. Es esa sensación de apertura, de estremecimiento, de sensibilidad frente al sufrimiento propio o ajeno, frente al sufrimiento del paciente. El paciente es el que padece, no el que espera. Y esto unido a una intención genuina e irrefrenable de aliviar, de confortar. Yo creo que esta es la razón más profunda por la cual, por eso yo venero a los médicos, en el sentido de que la medicina, como nos enseñaba Trudeau, no es el arte de curar siempre, ¿verdad? Es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. ¿Quieren evidencia? Miren la evidencia que hay sobre la medicina compasiva. Por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón metastásico, en dos grupos. Un grupo asociado a atención oncológica tradicional y otro grupo con tratamiento oncológico más atención compasiva. Los que recibieron atención compasiva tuvieron menor depresión, mayor calidad de vida, reducción del costo y aumento de la supervivencia. Otros estudios clínicos controlados también establecieron que aquellos pacientes que tuvieron atención compasiva y contacto físico, fundamental, que esto no lo da la virtualidad, esto lo dan seres humanos, no lo dan las máquinas. Los que tuvieron contacto físico tuvieron todas estas ventajas. A mí me gusta siempre destacar la última. En aquellos estudios de médicos y médicas que tocaron versus los que no tocaron, los pacientes que se sintieron tocados sintieron, bien esto qué potente, que el tiempo de la entrevista duró el doble de lo que realmente duró. Y para ustedes también, para médicas y médicos que utilizan atención compasiva, significa siempre menos estrés, mayor alivio, menos cansancio y menos riesgo de burnout. Entonces, para terminar y no aburrirnos más, es necesario que podamos complementar con todas las cosas que hacen ustedes a diario y armonizar ese modelo hipocrático tradicional con el modelo digital. Esto va a mejorar la seguridad del paciente, va a haber una prevención mejor en términos de seguridad, va a haber mejores prácticas, va a haber comunicación más efectiva, va a también permitirnos generar espacios de escucha activa. Y una última reflexión casi aristotélica: ni tecnofobia ni tecnolatría. En términos aristotélicos, el justo medio. Ustedes tienen que ser claramente amos de la tecnología y nunca sus esclavos. Les agradezco mucho la atención, espero no haberlos aburrido, y bueno, ahora viene lo más interesante, que es la posibilidad de conversar con ustedes. Bueno, buenísimo, Ignacio, la verdad, súper clara. Creo que si bien no habíamos hablado mucho, me leíste el pensamiento, por exactamente todo lo que queríamos escuchar. Así que, bueno, ya veníamos, imagínate cuando, si bien es un tema que siempre está presente, imagínate cuando empezó y acá muchos de los que están. Creo que una de las cosas que más abarcábamos en los grupos de discusión, tenemos un grupo de hecho que se llama COVID, era, no sé, mitad hablar de los pacientes y demás, y mitad hablar de cómo se implementaba la telemedicina y qué riesgos teníamos y demás. Así que la verdad que ha generado mucha inquietud. Y Gracias, Cristina. la verdad que excelente y súper claro. Así que bueno, acá tengo un montón de preguntas para hacerte. Voy a ir por orden. Bueno, primero Mariquena pregunta si entonces ya tenemos un marco legal en Argentina en relación con la telemedicina. Sí, a ver, es una pregunta interesante, porque no hay, digamos, una legislación que regule en términos integrales, es decir, todos los aspectos. Hay muchos aspectos que quedan donde hay un vacío legislativo. Es legal porque se hace, es una práctica habitual y corriente, pero hay algunas cuestiones que no están todavía desarrolladas. Por ejemplo, supongamos, Cristina, que vos evacuás una consulta de un paciente que está, por citar, con resistencia en el Chaco.
¿Cuál es el problema ahí? Vos tenés tu matrícula aquí habilitada en Capital o en provincia, pero no estás matriculada en Resistencia. Con lo cual eso también puede generar un problema en términos de jurisdicciones o de interjurisdiccionalidad. Esos son de alguna forma los temas que tenemos pendientes y que esperamos pronto se resuelvan. Pero volviendo a la pregunta, claramente es legal, ustedes pueden utilizarla y lo único es que utilicen estas previsiones, ¿no? Porque no dejan de ser instrumentos digitales precarios. Utilicen todas estas recomendaciones porque les va a servir para tener prácticas legales más seguras. Gracias. Bueno, hay una pregunta recurrente y vos sabés que una de las formas que nosotros tenemos de diagnosticar y es el tema de las fotos. Y bueno, ya sabemos que ha habido problemas con fotos y médicos que guardan fotos. Y bueno, dentro de las fotos hay fotos de áreas sensibles, hay fotos de chicos, hay fotos que pueden identificar a la persona y demás. Entonces, ahí hay muchas preguntas. Una es, bueno, ¿cuáles son las plataformas más seguras? Si las hay para trasladar las fotos. ¿Qué pasa si uno pierde el celular? Uno debería tenerlas guardadas en el celular, en las famosas nubes. ¿Hay alguna legislación de eso? ¿Qué pasa si lo tengo en Dropbox o lo tengo en el celular o lo tengo en el disco de la computadora? Las tengo que borrar y no puedo guardar nada para archivo porque es más seguro. Bueno, hay que pedir autorización. Bueno, te tiro 500 preguntas en una. No, está bien, Cristina, porque todas tienen que ver. A ver, el consejo es, si bien no está regulado en nuestro país, ustedes saben que existe, o que la conocen y la aplican, una ley de protección de datos personales, donde los datos de salud son considerados datos sensibles. Allí tiene que haber una protección especial, digamos, sobre estos datos. En el caso de fotos, hay algunas recomendaciones. En primer lugar, lo principal es tratar de disociar la imagen de la fotografía del cuerpo a la persona. Esto es, como hacen ustedes en las presentaciones, por ejemplo, en congresos, tapando los ojos, tapando la cara, tratando de que no exista, digamos, una identificación de los datos personales. Si esto no se pudiese hacer, allí claramente en el consentimiento el paciente puede expresar, como les dije antes, su consentimiento a que se envíen sus fotografías para hacer diagnósticos o asistencia teledermatológica, digamos, ¿no? Porque el paciente es el que está habilitando a que ustedes de alguna forma puedan acceder a esa foto. Y después, muy importante, Cristina, lo que vos decías, el tema de la seguridad del dispositivo. Por eso yo digo, ojo con WhatsApp, ojo con correo electrónico, con mensaje de texto, porque son plataformas que no fueron creadas para telemedicina. Lo ideal sería que ustedes puedan contar con dispositivos que ya están creados para hacer telemedicina y que se pueden bajar esas aplicaciones en los teléfonos celulares, y donde ahí sí, los criterios de seguridad están muy bien estandarizados, inclusive cuando uno hace una indicación, automáticamente, por ejemplo, se transcribe en la historia clínica, lo cual también, desde el punto de vista médico-legal, es muy importante. Bueno, yo sé que no vas a querer hacer propaganda, pero te voy a explicar que a mí después me va a reventar el celular pidiéndote que te pregunte cuáles son las aplicaciones que hay que bajar. Así que en algún momento, si no querés decirlo acá, mándamelo y yo me soy la encargada de hacer la publicidad. No, a ver, yo porque, viste, como dicen en la tele, que uno no quiere ser publicación no PNP, publicación no tradicional, ¿no? Como decía Olmedo. No, a ver, hay muchas. Yo creo que las dos que conozco, una es Consultorio Móvil, que es un desarrollo de Santiago Troncal, y después está Doc29, creo que es, o Consultorio Móvil Doc, que es un desarrollo de una plataforma de unos empresarios rosarinos. Cualquiera de esas son útiles y todas tienen estándares de seguridad muy apropiados, Cristina. Hay una DocChat, no es esa, ¿no? No. DocChat me suena también, sí. Ahí ustedes en general, lo ideal sería, todos tienen amigos informáticos o todos tienen amigos que manejen temas de seguridad informática, consultarles sobre cuál es el soporte y los sistemas de seguridad, pero en general son todas las que están diseñadas, creo que están bien hechas. Buenísimo. Bueno, acá me preguntan, bueno, después te dicen si tenés algún modelo de consentimiento. Perdón, Doc24 era, ahora que me acuerdo, sí. Ah, Doc24. Bueno, después acá piden si tenés algún modelo de consentimiento, que bueno, también es otro tema, el de los consentimientos, porque cuando uno, y sobre todo si haces ensayos clínicos y lees, digamos, las guías de buena práctica y haces los cursos y demás, vos ves que en realidad el consentimiento, como decimos siempre, no es la firma de un papel, ¿no? Es todo un proceso
desde que bueno, no te voy a explicar a vos lo que es, pero y eso también genera mucha inquietud en algo que, bueno, cuando viene esto de la telemedicina es como todo rápido, y es lo que vos decías, el paciente hasta te invade, ¿no? Porque de golpe a mí me ha pasado que me hayan mandado fotos desde las playas en Punta del Este, un 25 de diciembre a las 12 del mediodía, y viste que vos haces así, y decís, ¿qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Ah, Viste, le arruino las vacaciones y le digo que no puedo ir nunca más a la playa, no sabe bien qué hacer. Entonces, bueno, sí, eso creo que es muy importante, Cristina, para evitar ese acoso whatsappico y el síndrome de me clavó el visto, de que hablábamos antes, que ustedes puedan tener un horario de, primero, también tener como una especie de disclaimer, ¿no? Tanto en el celular, en el WhatsApp, como en el correo electrónico, un disclaimer que diga, miren, las consultas que yo voy a recibir son estas. Si usted tiene alguna consulta urgente, no tiene que concurrir a un centro asistencial. Y yo las consultas las voy a evacuar los días de atención de consultorio digital, que serán tal, tal y tal día. Así evitas justamente esos problemas, Cristina. sí, eso lo permiten las cuentas incluso de WhatsApp de empresa, ¿no? Que te mandan ni Sí. bien vos te contactás eso. Acá me pregunta Geraldine si sería ilegal hacer una receta de medicamento o indicación, por ejemplo, de vacuna, y cobrarla si uno no está inscrito en alguna de estas plataformas de telemedicina. No, 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 porque hasta ahora digamos, la resolución de la superintendencia no te dice qué dispositivo. Te dice que vos pues haces la foto, te quedás con la captura, es decir, le das la captura de pantalla al paciente con la farmacia de cercanía o la farmacia donde quiere el paciente, vos te quedás con la receta original, pero no hablan sobre la estructura del dispositivo, con lo cual la consulta por la receta la tenés que cobrar siempre. Ok. Bueno, esto es importante, ¿ves? Porque el tema del paciente es muy típico que te pida la receta, va una vez al consultorio y la receta es, viste, todos los días por mail y demás, y por supuesto son cosas que uno no cobra. Entonces, en realidad me parece que eso también es un acto médico, el hecho de hacer una receta, por más que sea una receta repetitiva, digamos. Totalmente, Cristina, y hay que tener mucho cuidado con la receta. Como decía antes, y recordar estas guías de buena práctica en la prescripción de la Organización Mundial de la Salud, porque esto no lo tomen para mal, pero yo lo veo frecuentemente, médicas y médicos en general recetan rápido, mal. Si yo te preguntara a vos, Cristina, ¿dónde aprendí, en qué materia de la Facultad de Medicina te enseñaron a prescribir o a indicar medicamentos? Lo más probable es que me digas ninguna, porque en farmacología clínica tampoco, en medicina legal tampoco. Es una práctica que ustedes la van aprendiendo a través de los años. Y sin embargo, es una práctica que requiere conocimiento, porque conjugan un montón de obligaciones en el acto de la prescripción médica, ¿entendés? Y ahí ustedes son muy responsables sobre garantizar cuál es la mejor estrategia, la mejor alternativa terapéutica para el paciente, porque el derecho a la salud y el derecho a la atención médica comienza con una prescripción perita, con una prescripción bien hecha. Seguro. Sí, vos sabés que esto que decís me parece interesante y tenemos mucha gente joven conectada. Y vos sabés que a veces en los hospitales lo que pasa es, bueno, ante la situación de precariedad que hay, Vení. mientras tanto silencio a los que están sin silenciar. Viste, la típica es que, bueno, yo no tengo cobertura, pero haceme la receta, o a veces mismo los médicos dicen, no tiene un familiar que tenga PAMI, y lo he visto y he tenido discusiones con los residentes, de esto de hacer la receta a nombre del que tiene el carnet, la obra social, la prepaga, para que la pueda comprar con descuento. Eso es, digamos, yo estoy totalmente en contra, pero a veces la gente joven, por una cuestión altruista, viste que nos enseñan a los médicos, que somos todos medio Robin Hood, lo hacen y no se dan cuenta de la carga que eso puede tener. Sí, totalmente de acuerdo, es muy, suscribo 100% lo que decís, y además, yo creo que a pesar de que se plantee la digitalización, es una gran oportunidad, Cristina, para redignificar el acto médico de la prescripción y tener en cuenta todas las obligaciones que entrañan detrás del derecho a hacer una receta, ¿no? Bueno, acá comenta la doctora Carolina Fernández que lo que le hace ruido es que con esta de teledermatología se convierta en las próximas consultas low cost. Entonces, digamos, que las prepagas, que de hecho yo no sé si están pagadas, por ahí alguien sabe si están pagando menos por la consulta teledermatológica o lo mismo.
digan, bueno, como es una consulta de teledermatología, bueno, es más rápida, el médico está en su casa y se las pagamos menos. No, de ninguna forma. Coincido con lo que dice la doctora, es decir, no se puede aceptar que la teledermatología sea una excusa para precarizar y para establecer una especie de uberización, como dijimos, ¿no? Una uberización de la dermatología. Esto hay que negarse, y yo creo que las sociedades científicas también tienen que estar atentas a esto, ¿no? Si bien no son entidades gremiales, yo creo que son entidades que tienen que promover mejores prácticas y defender las especialidades para las cuales fueron constituidas. Entonces yo creo que aquí hay un gran trabajo también de las sociedades científicas en cuanto a defender el valor de la consulta, y yo creo que así como algunas empresas pagan el mismo arancel que la consulta presencial, también hemos recibido algunas denuncias que algunas empresas y algunas obras sociales en algunos casos pagan el equivalente a una consulta presencial, 3 consultas virtuales. Esto no lo podemos aceptar. Perfecto. Sí, acá dice Geraldine lo mismo y algo que nos pasa, ¿no? Y es lo que decimos, recién ahora se puso en evidencia lo que tanto tiempo venimos haciendo sin cobrar, ¿no? Que es esto de responder consultas, analizar, digamos, dar respuestas incluso de estudios médicos, ¿viste? De laboratorios, y demás. Y bueno, que los médicos un poco esto es más de psicólogo que otra cosa, pero, ¿viste? Tenemos esa cosa de que tenés que resolver y que no, como yo siempre digo, por ahí a otro profesional no le va a pasar, ¿viste? En la fiesta te levantan la camisa y te muestran el lunar, uno tendría que decirle si es un abogado, decirle, bueno, te mando ahora la consulta de divorcio, a ver si me la resolvés, pero es un tema, ¿viste? Difícil, porque tenemos ese desbalance entre la obligación de curar y de atender y de resolver, y como que nos sentimos mal por querer cobrar, digamos. Mira, mira, Cristina, esto te lo quiero decir. Yo creo que médicas y médicas deben tener lo que, desde una perspectiva marxista, sería tener conciencia de clase como trabajadores. Es decir, hay que sacarse de encima esa etiqueta de que ustedes son como una especie de sacerdotes y sacerdotisas que se ponen unas franciscanas y van por ahí viendo a ver quién necesita de sus preciados cuidados. No, porque esto le ha hecho mucho mal a la medicina. Pensar que la medicina es un ejercicio sacerdotal, no le hace bien ni a los pacientes ni a ustedes. Es un trabajo como cualquier trabajo, tiene que ser bien remunerado. Un trabajo que exige, para que ustedes sean dermatólogos calificados, ¿cuánto tiempo requieren de estudio y de entrenamiento? 8 años de universidad, 5 años de residencias, es decir, certificación profesional. Es un trabajo muy complicado que genera mucho sacrificio y como tal tiene que estar bien remunerado. Acá gracias. Lo que preguntan es con este tema del consentimiento informado, si sirve, digamos, cómo se lo hacemos firmar, valga la redundancia, al paciente en esta época de consulta online. Si sirve la firma digital o... Muy bien, muy buena pregunta. Firma digital todavía no tenemos porque no hay certificaciones para que convaliden y que homologuen la firma hológrafa, que es la firma de puño y letra, con la firma digital. Lo que tenemos es firma electrónica o fotografías de las firmas. Claramente, bueno, ahora en épocas de pandemia, que está todo, digamos, de alguna forma subvertido, el consentimiento fotográfico es absolutamente válido, por varias razones. Una fundamental tiene que ver con evitar la propagación del virus. Ustedes saben que COVID-19 puede sobrevivir horas y hasta días en papel, con lo cual cualquier intervención que ustedes hagan dermatológica y que requiera un consentimiento, claramente olvídense de papel, el papel está totalmente desaconsejado. Yo, por ejemplo, en el servicio del Hospital Muñiz, hace tiempo elaboramos unos consentimientos, por ejemplo, para el uso de esta medicación que tiene tantos efectos embriopáticos para el tratamiento de la lepra, no me sale el nombre, talidomida. Sí. Bueno, ahí en dermatología, por ejemplo, hay consentimientos escritos que tienen que hacerse siempre, como por ejemplo para la indicación de talidomida, pero se reemplazan claramente por una fotografía y eso tiene pleno valor legal. Bien.
Acá surgió un tema que yo me lo había anotado, y es el tema, vos que hablaste de la prescripción por marca, bueno, vos estás enterado que tenemos todo el advenimiento de los famosos biosimilares, para los que en psoriasis usamos medicación biológica, que son anticuerpos y demás, y bueno, hay toda una mezcla entre temor, bueno, que es a nivel internacional, con este asunto de la sustitución automática y el cambio no médico, que es a nivel de farmacia sin el consentimiento del médico, ¿no? O sea, el médico no se entera que le cambiaron la medicación. Quería saber si hay alguna, yo conozco los decretos que hizo ADMAT, pero la verdad que no hablan específicamente de sustitución automática, como no hablan en casi todo el mundo. Os hablo de FDA, que tiene una postura, ¿no?, de sustitución automática. ¿En Argentina se avanzó algo en eso? ¿Hay alguna Bueno, postura? sí, a ver, nosotros la herramienta, digamos, no tenemos, por ejemplo, a ver, FDA también plantea algunas situaciones. ANMAT no se mete en el tema de la prescripción porque es un tema en donde ANMAT ha dicho ya que no tiene nada que ver, porque ANMAT solamente registra y autoriza la comercialización de especialidades medicinales, de medicamentos, si se acreditan los presupuestos, digamos, si se aprueban los requerimientos de ensayos clínicos para asegurar eficacia, seguridad y calidad. Pero, o no tenemos una legislación como en España. En España, por ejemplo, la sustitución de productos biológicos y productos de alto riesgo sanitario están expresamente prohibidas. En nuestro país tenemos una herramienta que se las comenté durante la presentación, que figura en la ley de prescripción por nombre genérico, que es la posibilidad que ustedes tienen de ejercer esto que yo llamo soberanía terapéutica, que es la justificación de la prescripción por determinada especialidad medicinal. Cuando ustedes realizan y están convencidos de que esa alternativa es la mejor alternativa, la alternativa más segura, más eficaz y de mejor calidad para el paciente, realizan la prescripción bajo esa forma, es decir, debajo de la receta ponen, entre comillas, donde sintéticamente ustedes dan las razones, que tienen que estar, por supuesto, sostenidas en un documento que es la historia clínica o la ficha de atención ambulatoria. Esa forma de hacer la receta, de prescribir, inhibe la sustitución automática e inhibe cualquier posibilidad de que se sustituya la especialidad medicinal o la referencia por marca que ustedes están prescribiendo, Cristina. Perfecto. Acá me preguntan, y es otro tema, ¿qué pasa con las historias clínicas digitales? Ponen como ejemplo consultorio móvil, si eventualmente ante una demanda tienen valor legal, o sea, ¿está legislado esto? ¿Es para algunas aplicaciones, para otras no y demás? Sí, es muy buena la pregunta. Estos dispositivos, si cumplen con los requisitos de la ley, en nuestro país, ya desde hace varios años, existe lo que ustedes conocen como la Ley de Derechos de los Pacientes, de la Ley 26.529. Esta ley establece cuáles son los requisitos para que las historias clínicas electrónicas tengan validez legal. Si estas plataformas cumplen con esos requisitos, es perfectamente legal y se puede utilizar la historia clínica electrónica. Los requisitos tienen que ver con la inalterabilidad, con la correspectividad cronológica, con la autenticidad, con todos esos elementos que ustedes imaginarán hacen a la seguridad informática y a la seguridad del documento. Ujú. Acá me preguntan dos que son juntas, si es legalmente aceptable que uno haga videollamadas por WhatsApp y si se puede contestar por mensajes de voz o tiene que ser siempre escrito cuando uno contesta por WhatsApp, por ejemplo. No, está muy bien la pregunta, porque cualquier plataforma ahora, cualquier forma de realizarla, tiene, perdón, estornudé, cualquier forma en que se vehiculice la relación digital tiene pleno valor legal, porque es muy buena la pregunta, porque hay formas también de acceder, de hacer lo que se llama un rastreo de la huella digital de las relaciones médicas a través de la virtualidad, o sea que tienen valor probatorio. Ok, acá me preguntan si conoces de demandas de responsabilidad por teleconsultas que se hayan presentado allá. Es una muy buena pregunta. Conozco dos casos nada más. Ustedes recuerden que esto es todo muy frecuente, con lo cual, al ser de uso tan nuevo, no tenemos las chances, digamos, de juicio son pocas. Conozco un caso que fue crítico. Se trata de una médica viróloga que tenía un paciente del que supuestamente era amigo,
Este paciente se iba a vivir a Europa y decide hacerse distintos estudios clínicos y serológicos, pero justo le llega un mensaje que tiene que volar antes, entonces él ya se había sacado sangre, los estudios estaban en camino de realizarse, y la médica le dice, quédate tranquilo que te mando los resultados por WhatsApp. Se las hago corta. Conclusión, ese paciente tuvo 3 serologías positivas, o 2, mejor dicho. Una serología de hepatitis C positiva y una serología de ELISA y de Western blot para VIH confirmada, positiva. Ella dice, mirá, tenés cuidado, tenés que hacerte urgente una consulta médica, y resulta ser que ese WhatsApp, mientras esta persona dormía, lo abrió su pareja, y la pareja se enteró que este paciente tenía una infección por hepatitis, por virus C y por virus VIH. Ese paciente rápidamente dejó de ser amigo de la médica e inició una demanda a través de un apoderado en Buenos Aires por haber violado la confidencialidad. Así que fíjate qué importante que es las recomendaciones que les di en cuanto para que ustedes puedan asegurar el receptor del consejo médico que ustedes están dando. Bien. Bueno, trato de ir juntando. Acá lo que pregunta Emilia es si ahora que estamos atendiendo presencial, empezamos a atender presencial en el contexto de pandemia, es importante que en la historia clínica aclaremos cosas como, bueno, que es pandemia, que si el paciente tenía puesto el barbijo o no, si tuvo signos, o sea, hacer escribir más allá de la causa, digamos, el motivo de atención, todo el contexto en que se está haciendo la consulta. Sí, a ver, reforzar en qué sentido a través de la consulta presencial, Cristina, sería la No, bueno, pregunta. poner esto de que el paciente vino con el barbijo, como para dejar en claro que por ahí uno tomó todos los recaudos con este protocolo de seguridad, ¿no? Que estamos todos haciendo, y que eso consta en la historia clínica además. Sí, sí, digamos, todo lo que abunde, digamos, no daña. Yo creo que siempre mientras uno escriba y documente más, mejor va a ser y mejor resguardo médico-legal van a tener, claramente. Con lo cual yo creo que sí, si se documenta cuáles son las condiciones de bioseguridad que se establecen y todo demás, y creo que no le quita, le suma. Bueno, 2 cosas más y ya te libero. Uno No, tengo es, todo el tiempo. bueno, una que preguntan es cómo podemos saber que una plataforma cumple con todos digamos, necesidades o requisitos de la protección de datos, ¿no? Porque por ahí uno no tiene acceso a esa información. Bueno, está bien, está muy bien la pregunta. Yo creo que cuando ustedes contraten o accedan a un servicio de estas plataformas, esto se lo deben preguntar al desarrollador. Y cuando ustedes firmen un contrato con el desarrollador de la aplicación móvil, ustedes pueden pedir que exista una cláusula en donde el desarrollador se compromete a actualizar y a mantener permanentemente actualizados los requerimientos legales en cuanto a la seguridad de la plataforma y en cuanto a la protección de la confidencialidad de los datos. Eso es más que suficiente. Con respecto a eso, te hago una pregunta. Con tema del registro de protección de datos, ¿los médicos tenemos que estar inscritos individualmente en ese registro? Porque no es algo que lo hagamos, al menos que yo creo. Sí, tal cual. Cristina, el tema es así. No se registran los médicos, lo que se registran son bases de datos. En la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y vos y todos los que hagan ensayos clínicos lo saben, si vos utilizas una base de datos con datos de pacientes asociados a un dato de salud, que es un dato sensible, se deben registrar esas bases en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Lo que se registran son las bases, es decir, mira, yo tengo una base con 500 pacientes, y ahí van a ver que el registro que se hace online, que es muy simple, les van a pedir cuáles son los requerimientos que ustedes tienen en cuanto a la seguridad de esa base de datos, quiénes ingresan, quiénes no, qué tipo de encriptación tiene y todo ese tipo de datos. Está bien, pero eso se hace cada vez que uno establece un registro, o sea, Sí, por base de correcto. datos. Está Sí, bien. correcto. Bueno, acá Vero Ortega pregunta, que está preocupada con el cambio no médico que a veces hacen los auditores.
que sabemos qué pasa, viste que en muchos lugares la compra, por ejemplo, en ciertas instituciones de farmacia, bueno, compran el medicamento A, que por ahí tiene el mismo mecanismo de acción, y bueno, cuando los médicos están dentro de una estructura hospitalaria, a veces es muy difícil porque, bueno, entran a jugar otras presiones, ¿no? Para poder, digamos, uno solito dice cómo hace para ir contra la decisión, por ejemplo, de una compra de la farmacia de un hospital. Claro, está muy bien la pregunta, Cristina. No, mira, allí yo lo que te digo es lo siguiente. El tema es el poco conocimiento que hay en general sobre esa forma que tienen ustedes de ejercer esa soberanía terapéutica, que es la justificación de la prescripción por determinada marca o por determinada especialidad medicinal. Si ustedes realizan esa justificación, eso inhibe cualquier posibilidad de cambio no médico, ¿no? Que inclusive pueden hacer los auditores, como pregunta, creo que es Verónica. Sí. Y en los casos en que ustedes tengan que manejarse dentro de un vademecum cerrado, es muy importante que ustedes puedan documentar, ya sea en la historia clínica o a las autoridades, que ustedes no están de acuerdo con el espectro, digamos, de medicamentos que ustedes tienen para trabajar, y si ustedes dan las razones, esto debería quedar documentado. Esas son las dos formas de protegerse ustedes frente a un cambio o una sustitución automática. Bien. Ahí pregunta Andrea Santos Muñoz, que creo que ya lo contestaste, si los sistemas de historias clínicas digitales como consultorio móvil ya están registrados en el registro de protección de datos o tenemos que hacerlo nosotros. No, ya lo acabaste de contestar. Claro. Bien, algo que no... dice si es necesario guardar o hacer backup de la información de historias clínicas digitales. Bueno, a ver, siempre, como cualquier dispositivo, cualquier forma de almacenamiento digital, a pesar de que uno lo dice, pero pocas veces hace un backup de todas sus máquinas o de todos sus documentos digitales, sería buena práctica tener backupeado un sistema de... Los sistemas, por ejemplo, de los dispositivos móviles, de estos desarrolladores, tienen un sistema de locación en la nube, de la historia, muy bien protegidos, en general con muy buenos servidores, donde justamente este tema del backupeo está asegurado, está garantizado, ¿no? Sí, claro, porque en consultorio móvil, por ejemplo, uno no tiene cómo hacer backup personal, no está directamente en la nube y bueno, no sé, ¿no? Es así. Sí, sí, ahí tenés garantizado por el desarrollador la integridad del documento, digamos, la historia clínica, sí. Bueno, te hago otra pregunta. Temas seguros médicos y Buena cobertura. pregunta. El tema del millón, la pregunta del millón. Sí, muy buena pregunta. Mira, hoy ya, gracias a Dios, hasta hace poco tiempo atrás, algunas aseguradoras de responsabilidad profesional eran un poco reacias. Inclusive hubo algunas de colegios médicos de provincia de Buenos Aires que negaban la cobertura por atención por telemedicina. Hoy no tienen alternativa. Hoy no tienen alternativa porque justamente, como te decía antes, veremos qué pasa con la ley que se va a discutir mañana de telemedicina y receta digital. Pero hoy no tienen alternativa porque hay disposiciones, como dije antes, de la superintendencia que legalizaron los dispositivos y las plataformas digitales para consultas médicas, con lo cual los seguros tienen que cubrir cualquier acto que genere daños a través de dispositivos digitales, sin duda. ¿Y tendríamos que hacer algún trámite, llamar a los seguros o es por default? ¿O tenemos... Bueno, a ver, sería buena práctica notificar, simplemente notificar a sus... Es muy buena la pregunta, Cristina, quizás uno podría, para estar bien seguro, notificar a sus compañías de seguro que ustedes están realizando, que aparte es público y notorio, porque no hay otra forma. Bueno, ustedes ahora ya pueden regresar al consultorio, pero a pesar de eso pueden notificar que a pesar de que hacen consultas presenciales, también realizan teledermatología. Perfecto. Bueno, acá hacen preguntas de consultorio móvil específico, que bueno, se lo haremos a la gente de consultorio móvil, si se puede imprimir y demás, eso después lo preguntaremos en consultorio móvil. Okay. Bueno, yo creo que estoy. ¿Alguien más que quiera decir algo que no haya mandado por el chat? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Que nos quedamos... Parece que no, que fuiste súper claro, te exprimimos como un limón. No, por favor, un placer, Cristina. Bueno, así que, bueno, te agradezco un montón, en nombre
personal y el de la sociedad, la verdad que fuiste de súper ayuda. Y bueno, nada, esperamos poder volver a contar con vos y si surgen dudas o demás, poder volver a molestarte, porque la verdad que siempre, viste, los abogados, yo tengo familia de abogados, vos tenés de médico, yo tengo abogados, y bueno, siempre, viste, tenemos ahí como que el abogado mejor tenerlo de amigo y siempre tenerlo a mano, casi más que al médico, te diría. Bueno, Cristina, el agradecido soy yo, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de compartir, digamos, con ustedes este encuentro. A mí me enriquece y yo con las preguntas y las participaciones de ustedes, la verdad que siempre aprendo. Así que estoy a disposición tuyo y a disposición de la sociedad todas las veces que sea necesario. Bueno, muchas gracias Ignacio, gracias a todos y bueno, los esperamos el jueves con psoriasis y embarazo a las 19:30 con la doctora Verónica Ortega. Gracias Ignacio, buenas noches, cuídate. Bien, chao, chao, gracias.